Les invito a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos, el capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor: rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hasta aquí lo que hace a la lectura de la presentación de esta carta del apóstol Pablo, al finalizar prácticamente su tercer viaje, la escribe y lo hace en verdad como él lo suele hacer en varias de sus epístolas. Lo hemos considerado mucho en el campamento, cuando hablaba de la primera epístola escrita a los creyentes gentiles, con qué dedicación y amor y afición el apóstol se dedicaba a las cosas que el Señor les había dado para hacerlo y en lo cual servía en el espíritu, y luego, como dice más adelante también, no solamente en el espíritu, sino también en cuanto a él estaba presto a anunciar personalmente el Evangelio y a verlos también. Esto es admirable en el apóstol, que aunque a larga distancia y pasando por muchos estorbos, como dice en el versículo 3, empero hasta ahora he sido estorbado, como también lo se ha considerado en algún momento, situaciones que ignoramos en muchas ocasiones. El apóstol menciona esto, de que fue estorbado. En algunos casos, el Señor ponía límite a su ministerio y le indicaba dónde tenía que ir, y en otros era estorbado por Satanás. Pero lo cierto es que él podía distinguir y saber cuándo era impedido de hacerlo. La voluntad estaba presta, y físicamente también. Hay un pasaje, no lo busqué, sencillamente vino a mi corazón, cuando, hablando de Apolos, dice que en ningún modo quiso ir a visitarlos, a los hermanos, pero cuando en Corintios, sí, que en ningún modo quiso ir. Notable, ¿no? Un siervo de Dios como Apolo, sin embargo, no tenía voluntad de ir a ver a los corintios, hasta tanto sienta del Señor el ir. Y me hacía pensar esto, cuán distinto era la actitud del apóstol, que inclusive estaba dispuesto a dar su propia vida por los creyentes, y le dirige esta carta, que es todo un compendio doctrinal fundamental en las Escrituras para el discernimiento de doctrinas que habrían de servir a la cristiandad a través de todos los siglos. Y justamente va desarrollando a lo largo de toda la carta una serie de puntos fundamentales, doctrinales, que hasta el día de hoy siguen vigentes
Y, por supuesto, como hemos estudiado, la palabra de Dios no pasa de moda, al contrario, en este tiempo se puede ver cuánto más se cumple lo que ya estaba profetizado y dicho por el Señor a través de estos siervos, que en esta situación envió una carta a un lugar realmente nefasto. No a los hermanos en sí, sino a la ciudad de Roma, nada menos. O nefando, mejor dicho. Nefando quiere decir que no se puede ni siquiera considerar o mencionar, o como él decía en otra de sus cartas, cosas de las cuales ni siquiera es digno de hablar entre los creyentes. Pero aquí el apóstol menciona algunas de las cosas. Primeramente, la situación, como lo hacía, el modo en que rogaba, por ejemplo en el versículo 10, si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, esto siempre, próspero viaje para ir a vosotros. No eran distancias fáciles. Imagínense que él había salido de Antioquía y había llegado el Evangelio hasta Roma, ya prácticamente, y su visión era llegar a España, lo cual algunos creen que nunca pudo llegar hasta España, pero recorriendo prácticamente todo lo que era el Imperio Romano, atravesándolo por medio y a través de distintos medios. ¿No es cierto? Pero había un ruego profundo de hacer un próspero viaje. Es decir, no tanto próspero en el sentido de que también era importante, por supuesto, que las cosas se dieran, coincidieran, sino que esa prosperidad fuera neta y exclusivamente de carácter espiritual en la vida de los creyentes, porque así lo deja ver. Su preocupación eran los hermanos que estaban en Roma, porque hay un fin en esta carta y en el deseo de esa visita, que es en el 11, os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual. Esto es lo importante, compartir un don espiritual. En otra oportunidad, el apóstol, al final del libro de los Hechos, se nos menciona que hizo una colecta y el propósito era enviarlo a Roma, a los hermanos en Roma, por las distintas necesidades. Siempre hubo necesidades entre los hijos de Dios. Bueno, el apóstol en esa oportunidad tenía el deseo de llevarles aquellas cosas que había recolectado o de las ofrendas de los hermanos de las distintas iglesias de los gentiles para los de Roma también, para los hermanos en Roma que sabemos muy bien que a través de la historia pasaron por situaciones verdaderamente difíciles, complicadas y quedaron en el registro y en los anales de la historia las persecuciones vividas en Roma. Y como era el centro donde traían creyentes de todos lados en determinados tiempos del gobierno, de algunos de los césares criminales y degenerados que traían a los creyentes para ser víctimas del espectáculo que se ofrecía en el Coliseo Romano, que hasta el día de hoy existe, y las barbaridades que permitía que se hicieran estos hijos de Dios, los cuales Dios los permitía y estaba dentro de aún lo que se había profetizado, y los creyentes lo sufrían en el Señor y no negaban el nombre del Señor Jesucristo. Pero el propósito era repartir y confirmar. Qué importante es la confirmación permanente de los dones de carácter espiritual. No hablamos dones de servicio solamente, sino los regalos que Dios da, que puede ser a través de la palabra, de la enseñanza, de la instrucción, de la consolación, de la exhortación a los hijos de Dios, de una palabra que aliente, que anime en medio de las tribulaciones. Por eso tenían que ser confirmados y consolados, así dice en el versículo 12.
ese saber para ser juntamente consolados con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía, con hermanos de fe igualmente preciosa. Esa visita era una consolación para los hermanos que eran visitados por el apóstol y por el ministerio del apóstol, que era una cosa realmente bendita, recibir a un siervo de Dios ya a esta altura, casi al final de su ministerio, con la trayectoria, la experiencia y todo lo que podía llevar consigo el poder recibir a este siervo de Dios y lo que para él significaba también. O sea, vivía muy de cerca todo lo que era el ministerio. Y esto nos hace pensar, ¿verdad? También que muchas veces cuando vemos hermanos que se integran tanto a la obra y ponen el corazón en ella y se preocupan por las cosas del Señor y por lo que les sucede a los hermanos, a veces podemos decir, pero es necesario tanto fanatismo, tanta preocupación, pero realmente cuando el corazón se llena de eso, bueno, hay un dicho, el Señor decía, del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, y cuando el corazón de un siervo, como lo fue Pablo, estaba lleno de la vocación con que fue llamado, y la seguridad y la confirmación de Dios, y que era un siervo y un apóstol de Jesucristo, todos estos hermanos eran importantes para él. A lo largo de todos sus viajes, ¿cuántos hermanos habrá conocido? Que los va mencionando en cartas, algunos, la familia de este, la familia de aquel otro, a los hermanos que están en tal lugar, a otros que no conoció, pero que supo de ellos. Y tenía este propósito, de ser consolados y confirmados en esta común fe. Y aparte de esto, el hecho de que no quería quedar en deuda con nadie al compartir estas cosas. Mas quiero, hermanos, que no ignoréis, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, como decíamos anteriormente, hubo estorbos, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. No solamente un don de carácter espiritual, sino ver frutos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Tener frutos, que dé fruto de eso, esa visita, ese esfuerzo, ese trabajo, que no sea vano, y hacerlo como los demás gentiles, entre los demás gentiles. Recuerdan ustedes que estudiamos en el campamento, ¿no? A veces traigo mucho a la memoria esto porque fue la primera carta que fue a los macedonios y a los de Acaya, que eran todos gentiles. Y así, con la misma vocación con que lo hizo con ellos, lo hizo ahora y lo hace ahora con los de Roma. Y esto que estaba presto en la 15, ¿no? Por lo cual era tanto a griegos, perdón, me he saltado 14, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Qué notable, ¿no? Sentirse en deuda con un ministerio. Cuando hoy día vemos que muchas veces pensamos que los deudores, ellos son los acreedores, los predicadores del Evangelio, ¿no? Los grandes que generan deudas en los demás. Sin embargo, él era al contrario, se sentía deudor, porque se cumplía en él la palabra del Señor Jesucristo que decía y que dice que cuando hubierais hecho todo lo que tenía que hacer, decir, bueno, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice y no más. Y para el apóstol era una realidad esto. Nunca era mucho lo que él había hecho. Nunca era demasiado, nunca fue demasiado. Al contrario, siempre se sintió deudor a qué cosa? Al Evangelio de Jesucristo. Y por el Evangelio de Jesucristo.
Por eso dice en el 15, así que cuanto a mí estoy presto a anunciar el Evangelio también a vosotros en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo de este Evangelio. No se avergonzaba, a pesar de las cosas que había pasado. No se avergonzaba. Por dos razones importantes. Primero, porque era potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, tanto a los judíos como al griego. Porque en este Evangelio, porque así está hablando, porque en él, y se refiere al Evangelio, el cual en el versículo 9, sin dar vuelta a la página, ustedes miran arriba, van a ver que dice, sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Está hablando de ese Evangelio. En él, en ese Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y luego trae y cita una porción y una frase dada por Habacuc y repetida en dos partes del Nuevo Testamento, mas el justo vivirá por la fe. Se descubre de fe en fe la importancia de las cosas que él va mencionando en toda esta carta y en todo este desarrollo que es una introducción a lo que luego sería la carta. Y luego establece cosas que tienen que ver con los juicios de Dios y con lo que también hemos enseñado en un momento. Cómo el Señor tiene autoridad para obrar una cosa o la otra. Y aclara que manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad. Esto es así. Es manifiesta la ira de Dios contra todo lo que sea impío e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. En verdad no tenemos idea del juicio que van a tener todos estos hombres que hoy alardean con todos estos métodos modernos de evangelismo pragmático, ambicioso, degenerado. Cuando hablo de degenerado, porque lo han degenerado, lo han bastardeado y lo utilizan, torcido, en fin, han hecho barbaridades y detienen la justicia y detienen lo que aquí habla la justicia de Dios, del Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios, por causa de su impiedad y de su injusticia. Porque desde el versículo 19 en adelante menciona de qué manera aún estos hombres tuvieron pruebas. Y eso entran todos, no solamente los predicadores del Evangelio, entran los sabios de este mundo, los que se creen eruditos, los que se creen entendidos y opinan. Y hemos estudiado también de todos estos modernistas que tratan la existencia de Dios como si fuera un cuento, una rémora, una fábula, en fin, todas estas cosas. Bueno, acá se menciona, el apóstol se ocupa doctrinalmente de dejar bien establecido a través de palabras muy simples, muy entendibles para todos, ¿de qué cosa? De que lo que él es quedó manifiesto. Qué notable esto, ¿no? Habla de una manifestación y de una revelación de Dios. Mucho hablamos de la revelación, de las cosas escondidas de Dios a través de su palabra. Pero hay otras que no están escondidas, están bien a la vista. Y cuanto más la ciencia aumenta en el conocimiento de las cosas y penetra en ellas, tanto más manifiesta se hace la realidad. El otro día escuchaba a un comentador que no sé cuántos millones de planetas, millones de millones, hay en nuestra Vía Láctea, pero que de todos ellos no hay uno solo que reúna las condiciones necesarias como para la vida
de ninguna naturaleza. Entonces el hombre tiene que buscar fuera de la vía, que todavía no ha podido salir ni siquiera de acá a pasar la, ¿cómo se llama? No, la atmósfera, bueno, la atmósfera es una, pero ni siquiera ha podido pasar con su satélite más allá del sistema solar. Y que pierde señal, se pierde. Y no sé cuántos cientos de galaxias hay, miles, billones de galaxias. Entonces, todo eso nos prueba y hemos repetido muchas veces que el verdadero científico humilde, que tiene afán de conocer, pero con la debida reverencia, en última instancia lo que hace es reconocer que solamente una mano poderosa, fuerte y sabia puede realizar las cosas que existen y que se mueven en perfecta armonía. Todo, todo el universo está en constante movimiento. A veces me fascinan las medidas que ponen, ¿no? A qué velocidad viaja la Vía Láctea en el universo completa, dando vueltas sobre cada uno de sus planetas y sus soles, y a su vez gira, y se va expandiendo. Eso es lo notable. Cada vez se abre más todo eso. Y cuanto más se abre, más amplio se hace la expansión de los cielos. Y en todo eso, y bueno, teorías dicen, bueno, ahí está, lamentablemente, todo lo que Dios les ha dado para conocer, entonces la detienen con injusticia y con impiedad, negando la existencia de un Dios. Y luego, lo que el apóstol dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Miren de qué manera tan clara y sencilla nos enseña la palabra de Dios cómo se debe tratar a toda esta suerte de personas que a veces apabullan porque tienen la gloria de los hombres detrás de sí y menosprecian a todos los demás hombres como ignorantes o cortos de entendimiento o hasta como infantiles en creer lo que la Biblia enseña. Y la realidad es que diciéndose ser sabios, la definición es muy clara. Se hicieron fatuos. ¿Qué significa fatuos? Necios, vacíos, sin sentido. Cuanto más se creen sabios e ignoran a Dios en su conocimiento y lo que Dios les muestra y lo ven, tanto más. Ahora esto bien. Y no solamente eso, sino que después viene toda una depravación, porque negar la existencia de Dios, no darle lugar, la palabra de Dios nos enseña desde el versículo 23 de qué manera fueron trocando. ¿Y trocar qué quiere decir? Cambiar. Es un trueque. Yo te doy esto, pero vos me das aquello. Y en este caso, trocaron el conocimiento de Dios por nada menos, por ser espirituales, pero esto es importante, que no siempre ser espiritual significa ser creyente. Los pueblos paganos son muy espirituales, pero creen toda suerte de dioses y demonios. Es una manera también de ser espiritual. Por eso no nos debemos a veces confundir cuando dice es muy espiritual. Sí, es muy espiritual, pero es un adorador de toda suerte de demonios. Eso también es un ser espiritual. Y luego describe las barbaridades de cómo cambiaron la imagen de un Dios invisible y glorioso en imágenes como aves, animales de 4 pies, serpientes. Rebajaron a aquel que no puede ser imaginado
que no puede ser imaginado porque sencillamente es imposible para el hombre imaginar a Dios, no tiene la capacidad ni la va a tener jamás, naturalmente hablando, y es más, al punto tal que jamás veremos a Dios. La esperanza gloriosa es ver un día al Señor Jesús. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre, pero a Dios nadie le verá jamás, ni antes ni después. Pero fíjense la depravación del hombre, pues transforma semejante cosa en estas imágenes. Y esto es lo que yo les decía, cómo Dios tiene todo el derecho también de juzgar estas cosas. Y vemos todo, uno dice, este mundo está cada vez peor, las cosas que se escuchan, las cosas que se ven. Y ustedes fíjense lo que dice, por lo cual también Dios los entregó. Se cumple eso, ¿no? Dios entrega en las manos de Satanás para que de la propia inmundicia de sus corazones y concupiscencias hagan toda suerte de abominaciones y atentan contra aquello que es la imagen de aquel que los creó, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra semejanza y a nuestra imagen. Bueno, Dios los entrega a eso. Y para lo primero que apunta el hombre es a atentar contra su propio cuerpo. Es la primera depravación. Esto es notable, ¿no? Es innumerable e inimaginable las atrocidades que llegan a hacer los hombres con sus cuerpos. A veces vemos algunos casos y decimos, ¿qué necesidad tiene de hacer semejante barbaridad? Cosas, pero un desprecio total a su propio cuerpo. Pero terrible, no vamos ni mencionarlo. Pero acá habla de una depravación moral que implica también. Y luego habla de contaminar sus cuerpos entre sí mismos, mudar la verdad de Dios en mentira, honrar y servir a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, y vuelve a repetir, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos. Uno se pregunta, ¿pero cómo puede vivir de esta manera? Bueno, la respuesta está ahí. Dios lo entregó. Y Dios lo entregó, dice, ¿eh? Así como Pablo cuando mandó a la iglesia en Corintio que el joven incestuoso fuese entregado en manos de Satanás por causa de su pecado. Bueno, acá el Dios lo hace con los hombres, que tienen a Dios en su ignorancia y habiéndolo sido mostrado, aún así se cierran. Bueno, Dios lo entrega a que sean víctimas de su propio corazón y de las cosas. Miren todo lo que puede salir. A veces se le echa la culpa a Satanás, ¿no? Pero miren todo lo que hay en el corazón del hombre. Y hay sectas que tienen la costumbre de echarle la culpa a todos los demonios y a Satanás. El hombre no es culpable de nada. Cuando del hombre pueden salir todas estas cosas. En el 26 habla de efectos vergonzosos, de lo que sucedió con las mujeres, de los hombres en el 27, cometiendo cosas nefandas, irrepetibles, imposibles y que no edifican ni sirven el repetir y el anunciar y el mencionarlas, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Es decir, las consecuencias de tales desvíos también se tiene que sufrir. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, vuelve a decir, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene. Estando atestados, fíjense la palabra que utiliza,
de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, lleno de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Es tremendo el abanico, por decirlo de esta manera, de cosas depravadas que surgen del corazón del hombre, a los cuales Dios entrega cuando no tienen a Dios en su noticia. A veces vemos el comienzo de tal cosa, por lo que siempre decimos, ¿no? De las definiciones, pero no sabemos a dónde va a terminar o a finalizar. Es como se sabe cuando empieza a rodar algo por la ladera de una montaña, pero no se sabe hasta dónde va a llegar y los daños que va a causarse y a causar. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto, hermano, es lo que estamos viendo hoy día. Es el tiempo que está anunciando lo que decía Pablo a Tito o a Timoteo, que vendría en estos tiempos. Bueno, acá está. Que habiendo entendido el juicio de Dios, miren ustedes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún conscientes a los que las hacen. Queridos hermanos, ¿cuánto nos lleva a nosotros esto, el tener presente en oración por nosotros esta presentación de Pablo que menciona el Evangelio, el poder de Dios, la salvación, la fe, la revelación, la justicia, la vida? Y sin embargo el hombre, en su gran mayoría, lo ha rechazado. No obstante, bueno, él estaba presto y se sentía deudor de seguir hablando y predicando a sabios, no sabios, griegos, bárbaros, gentiles, judíos, para que siguieran escuchando el Evangelio de vida y no se avergonzaba. Qué notable, ¿no? A veces el creyente se avergüenza del Evangelio, pero no se avergüenza de esta larga lista de cosas que describen. De esto no se avergüenzan, pero sí se avergüenzan de abrir la boca y decir, yo creo en Cristo como mi Salvador personal. ¿Por qué? Porque de lo demás no van a recibir burla, porque es la manera en que corre todo el mundo. Pero decir soy cristiano, eso va a implicar el padecer piamente por Cristo. Y a veces de eso el creyente se avergüenza y no habla y no dice. Pero qué notable, ¿no? Pablo decía, no me avergüenzo de esto. Y menciona todo lo demás, y esto para confortar el corazón de los creyentes. Eso es lo que debe avergonzar, no dar testimonio de Jesucristo. Eso es lo que debe dar a los hombres esa actitud de dependencia, de humildad, de sometimiento y de querer servir a Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo y como lo hicieron todos aquellos hijos de Dios que creyeron en la verdad, y el justo que por fe vivirá. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos. Habría muchas más cosas para decir, pero